En 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina, el primer antibiótico que revoluciona la medicina al tratar infecciones bacterianas previamente mortales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la penicilina comienza a producirse en masa y utilizarse ampliamente para tratar infecciones entre los soldados. Entre 1950 y 1960 se descubren otros antibióticos como tetraciclinas, clorafenicol y aminoglucósidos. En 1920 y 1940 se empiezan a observar los primeros casos de resistencia y las primeras apariciones de beta-lactamasa. Entre 1950 y 1970 la resistencia comienza a volverse mucho más común a medida que las bacterias se vuelven mucho más resistentes. Un ejemplo notable es la aparición de cepas de Mycobacterium tuberculosis. Ya en el año 1980 y 1990 hay una mayor resistencia a los antibióticos en patógenos. Un ejemplo sería el Staphylococcus aureus, que se vuelve resistente a la meticilina y a otros antibióticos. Causa de la resistencia a los antimicrobianos. Se produce cuando las bacterias cambian o mutan en respuesta al uso inadecuado de antibióticos. Existen diversos factores que promueven esta resistencia, entre ellos el exceso de prescripción de antibióticos, los pacientes no acaban con su tratamiento de antibióticos, el uso excesivo de antibióticos en la cría de ganado y pescado que posteriormente consumimos, en el control inadecuado de las infecciones de los hospitales y clínicas y en la falta de higiene y saneamiento deficiente del agua potable, por ejemplo. El impacto social de la resistencia a los antimicrobianos abarca distintos campos, como el microbiológico, terapéutico, económico, epidemiológico, entre otros, y en la población más vulnerable, como la de los países menos desarrollados, el aumento de las probabilidades de contagiarse de enfermedades de mayor gravedad, más sufrimiento para el paciente y el incremento de la tasa de mortalidad de la población, según la Organización Mundial de la Salud, más de 700.000 muertes anuales. La resistencia de las bacterias a los antibióticos puede ser natural, cuando todas las cepas pertenecientes a la misma especie son resistentes a un antibiótico, y adquirida, cuando la resistencia bacteriana solo aparece en algunas cepas de una especie normalmente sensible, y puede ser por mutaciones o por transferencia de genes. Se clasifican como horizontales, ya que se dan con independencia de todo mecanismo de reproducción, y cuando el fenómeno se presenta durante la reproducción bacteriana, se habla de transferencia génica vertical, en donde en la traducción el vector es un virus bacteriano, es decir, un bacteriófago. La resistencia a los antibióticos es una amenaza creciente, donde las bacterias desarrollan la capacidad de resistir a los tratamientos que antes eran efectivos. Este proceso puede ser acelerado por el uso indebido e indiscriminado de antibióticos, tanto en personas como en animales. Según la OMS, para contrarrestar esta amenaza, es crucial seguir un enfoque global, que incluye la prescripción adecuada, educación comunitaria, vigilancia constante de la resistencia, cumplimiento estricto de las leyes y una dispensación controlada de los antimicrobianos. Los programas de uso prudente en instituciones de salud son vitales. Estos mejoran los resultados clínicos al asegurar que los antibióticos se usen correctamente, también reducen la toxicidad para los pacientes y limitan la aparición de bacterias resistentes, al igual que ayudan a controlar los costos sin comprometer la eficacia del tratamiento. Si no se toman estas acciones, la resistencia a los antibióticos seguirá aumentando. Mecanismos de resistencia bacterianos. Debido a la gran capacidad de adaptación de las bacterias, son capaces de desarrollar mecanismos de resistencia que inhiben o dificultan la acción del antibiótico. Los mecanismos de resistencia son fundamentalmente tres: enzimas inhibidoras del antibiótico. Aquí tenemos a E. coli y Klebsiella, que producen beta-lactamasas que hidrolizan el anillo beta-lactámico de antibióticos como la penicilina y homólogos. Modificaciones de la estructura bacteriana que impiden al antibiótico llegar a su blanco, como los patógenos que crean biopelículas, como P. aeruginosa, protegiéndose de antibióticos e incluso del sistema inmune. También tenemos las alteraciones del blanco por parte de la bacteria. Estas impiden la acción del antibiótico, alterando niveles como del ADN girasa, que otorga resistencia contra las quinolonas, igual que la ARNR23S de las enzimas PBP, que son necesarias para la formación de la pared celular, dando resistencia contra los betalactámicos. Entre los ejemplos de bacterias resistentes están las denominadas superbacterias, entre las cuales están Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, que exigen la necesidad de combinar métodos bioquímicos y moleculares para su estudio, Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii ha adquirido diferentes mecanismos de resistencia a los antibióticos, lo que ha complicado el manejo de las infecciones ocasionadas por esta bacteria, Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias.